Este mes estamos estudiando acerca de la santidad de Dios o de la santidad como tal. Y por esa razón hemos tomado el himno 4 como el himno lema de este mes o de estos días que estaremos estudiando acerca de la santidad. Vamos a cantarlo de la siguiente manera. Son 5 estrofas. Entonces, las damas van a cantar la estrofa número 1 y la estrofa número 2. Los varones cantarán la estrofa número 2, las damas la estrofa número 1 y la estrofa número 3. Los varones, o sea los impares, y los varones la 2 y la 4. Y todos nos unimos en el coro, ¿listo? Todos nos unimos en el coro. Y en la última estrofa nos vamos a poner en pie y vamos a cantar muy fuerte esta última estrofa, quinta. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Vamos a cantar entonces. Mujeres. Varones, santo, santo, numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, alegría lleno y sus coronas mujeres. La muchedumbre de ángeles que cumplen su santa voluntad. Todos ante ti se postran, bañada de su varones, la primera parte. Santo, santo, por más que esté velado, imposible sea tu gloria contemplar. Todos. Santo, tú eres solo y nada ya a tu lado. Todos. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo. Bendita Trinidad. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a los músicos.
Estamos estudiando entonces acerca de la santidad. El domingo pasado estuvimos estudiando acerca de la definición de santidad. ¿Qué dice la Biblia que es santidad? Y el domingo pasado entonces concluíamos que la santidad es algo que pertenece a la persona divina. Él es el único ser en el universo apartado de todo mal, puro, infinitamente perfecto. Pero no solamente eso, Él es el único que santifica. Y hoy vamos a ver precisamente en qué consiste la santidad que nosotros los creyentes tenemos. Cómo esa santidad ha sido operada y es operada por Dios. Y es muy importante saberlo, porque los temas bíblicos están allí escritos para que nosotros los conozcamos con amplitud. Y esta mañana entonces vamos a orar al Señor pidiendo la dirección en nuestro estudio para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe, para que Él hable a cada uno de nuestros corazones. Voy a pedir que sea mi hermano Hernando que ore al Señor pidiendo esta dirección. Amén. La esencia de la santidad del creyente según la Biblia. ¿En qué consiste la santidad? Te pregunto, o nos preguntamos, o te has preguntado, ¿por qué Dios te llama santo? ¿Cómo es eso de que Dios te llame santo? Algunas personas quizás todavía pensarán que ser santo es tener una aureola en la cabeza, y eso no es así. Eso es una mitología que nos han ingresado desde hace más de 500 años que fuimos colonizados religiosamente y nos han ingresado la idea de que santo es eso. Otro es que santo es una especie de estatua que alude a una persona. No, hermanos, el término santo entonces se refiere a aquellas personas que Dios santifica. Y precisamente hoy vamos a ver cómo santifica Dios a las personas, en este caso a ti y a mí. ¿En qué consiste entonces esta santidad? Entonces nos acordamos que la santidad no es un acto mágico. O sea, usted es santo así. No, señor. La santidad es obra del majestuoso e infinito en perfección. Dios es el único que puede santificar. Pero ¿cómo hace Dios para santificarnos? ¿Qué hace Dios para santificarnos? Hay 11 elementos que esta mañana estaremos estudiando, si el Señor lo permite, que tiene que ver con nuestra santidad. Cuando Dios nos dice santo, es porque somos santos. Ahora, una de los misterios grandes para mí es cómo es posible que Dios nos llame santo teniendo todavía pecado en nuestra vida. Porque la Biblia dice que todavía tenemos naturaleza pecaminosa, que tenemos una cosa que se llama carne, y que la carne produce pecado. Le gusta el pecado, el yo, el ego ese que tanto defendemos, es pecaminoso. Sin embargo, también Dios nos habla de esa santidad. Y lo tocaremos un poquito, que es la santidad práctica. Entonces, es una obra de Dios en un ser humano caído, perdido, inmundo e imperfecto, como tú y como yo. Uno de los más grandes misterios de Dios es su santidad. Su pureza infinita, su capacidad de relacionarse con el ser humano pecador inmundo y no contaminarse de lo malo. La santidad nos describe la grandeza e inmensidad del ser divino, pero también la santidad nos lleva a rendirle adoración a Él. Una de las cosas interesantes con respecto a la santidad es que lo inmundo, lo sucio del ser humano no ensucia a Dios, sino que Dios usa eso
para exhibir su santidad, para exhibir su santidad, para hacer resaltar su santidad. El pecado del hombre no opaca la santidad de Dios, todo lo contrario, es una oportunidad para manifestarla, para exhibirla. Muy bien, por esa razón, el atributo llamado santidad es una cualidad del ser divino, de ser limpio, puro, apartado de lo malo, de lo pecaminoso o de la contaminación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, dice la palabra de Dios, ¿no? El primer elemento entonces, la primera razón que nos muestra la esencia de la santidad es que el creyente es santo porque Dios lo llama santo. Antes de ello, déjeme recordarle, ¿por qué el lugar santo en el tabernáculo hebreo, en el templo, se llamaba santo? Porque Dios dijo que se llamaba santo. ¿Por qué el lugar santísimo se llamaba lugar santísimo? Porque Dios dijo que se llamaba lugar santísimo. ¿Por qué el lugar donde la zarza ardía era santo? Porque Dios dijo que era santo. ¿Me explico? Lo que Dios dice que es santo, es santo. Así usted y yo no lo entendamos, lo es porque Dios lo determina, porque Dios lo declara, porque Dios lo dice, porque Dios lo decreta. Lo que nosotros decretamos no tiene valor. Usted puede decretar que el sol se caiga. Yo decreto que el sol se caiga y ese sol se quedará en el mismo lugar. Pero si Dios dice que ese sol se cae, se cae, se cae. Y esa es la gran diferencia, hermanos. Descansamos en la palabra de Dios. Entonces el creyente es santo porque Dios lo llama santo. Y vamos a mirar los versículos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, Dios le llama a la iglesia de Corintios, le dice santos y les dice a los santificados en Cristo Jesús. Quizás no hay una iglesia en el Nuevo Testamento con tantos problemas de pecado como la iglesia de Corintios. Y sin embargo, Dios le llama a la iglesia, ¿cómo le llama? Santa. Así le llama Dios. ¿Pero en qué descansa Dios? ¿En que los hermanos de Corintios se van a portar bien? ¿En que los hermanos de Cúcuta se van a portar bien? No, descansa en su obra santificadora, en su presencia santificadora, en su poder para santificar al ser humano. Y como dice Efesios, llevar a la iglesia una iglesia santa, sin arruga y sin cosas semejantes. Judas 1 dice así. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí también incluye a los colombianos, a los cucuteños, a los costeños, a los llaneros, ocañeros y de todo lo que aquí se representa. Gracias al Señor por este versículo, porque dice, la iglesia es llamada santificada y llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran verdad, hermano. Usted es santo porque Dios determinó, decretó y dice en su palabra que es santo. ¿No lo entiende? Bueno, ahí está el reto, hay que entenderlo. Esta mañana tenemos ese reto, entender cómo funciona la santificación en el creyente. Pero de que Dios dice que es santo, es santo. ¿Estamos? Muy bien. Judas también tiene algo para nosotros. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es interesante. ¿Santificados en quién? En Dios. ¿Por qué en Dios? Porque es el único santo. El creyente entonces tiene una santidad que no le pertenece a Dios. Y el Dios que le dio esa santidad dice, ahora con esa santidad que yo te doy, eres santo. Eres santo. Ok, sigamos. La segunda razón por la cual el creyente es santo
es porque Dios ha puesto su presencia. El Dios santo, 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 ha puesto su presencia en él. Y eso lo hace santo. Dios puso su presencia en el templo, y entonces ese lugar era santo. Dios puso su presencia en el monte Sinaí, y ese lugar era santo. Dios puso su presencia allí en la zarza, manifestó su gloria, y ese lugar fue santo. Hoy Dios pone su presencia en la persona que Él quiere, en aquella que llama a Él, para que sea su hijo, y esa persona es santa. Por esa razón el creyente es santo, porque ha puesto su presencia en el creyente. La Biblia dice entonces que el creyente es el templo. ¿Recuerdan ustedes? El templo era santo en el Antiguo Testamento. Hoy ese templo no existe, pero existe otro templo. El templo, la iglesia actual, compuesta por todos los creyentes en todo el mundo, donde Dios habita y se hace adorar dentro de cada persona. Por esa razón, la Biblia dice así, en 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. Entonces la iglesia es santa porque es el templo de Dios. Porque es el templo de Dios. A diferencia de las otras naciones que tenían ídolos, y en el templo de ellos se hacía toda clase de pecado, se hacía toda clase de inmoralidad. El templo de Dios era diferente porque allí se exhibía la santidad de Dios, allí se adoraba la santidad de Dios, como también hoy Dios adora su santidad en cada uno de los hijos suyos, en cada uno de los templos. El creyente santo, además de ser el templo de Dios, también es el templo del Espíritu Santo. Quiero recordarles aquí que las tres personas de la divinidad moran en el creyente. El Padre ya dijo que es templo. Su creyente, sus creyentes, sus hijos son sus templos porque Él habita allí. Ahora dice que los creyentes también somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y como el Espíritu es santo, 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 por eso se llama Espíritu Santo o Espíritu de Santidad. La palabra de Dios dice así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces parte del proceso de santificar Dios al creyente es que has puesto su presencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Santificarlo. A diferencia de los espíritus inmundos. ¿Qué hace un espíritu inmundo en una persona? Ensuciarlo, eso es. Porque es inmundo. Por esa razón la Biblia le llama espíritu inmundo. Porque solo hace eso, ensucia. Pero el Espíritu Santo santifica porque Él es santo. Porque Él es santo. Muy bien. Además la Biblia dice que cada creyente o la iglesia en su totalidad es la casa del Dios vivo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando la Biblia habla de casa, no se refiere a las paredes en las cuales estamos en esta mañana cubiertos. Se refiere a las personas, donde Dios habita, donde Dios construye, donde Dios pone su presencia. Entonces la iglesia es santa. Usted es santo, ¿por qué? Porque el Dios santo ha puesto su morada, su presencia en usted. Eso lo santifica. ¿Acaso no es suficiente? Porque es Dios con su presencia quien santifica. Porque es Dios con su obra quien santifica. No hay un ser humano que santifique a otro. Es Dios quien santifica. Ahora, 1 Corintios capítulo 7 dice que por el hecho de que Dios esté santificando a un creyente y ese creyente tiene un cónyuge que no es creyente, el cónyuge no creyente recibe beneficios de esa santificación. Y por esa razón 1 Corintios dice que el cónyuge no creyente o incrédulo es santificado. Los hijos del creyente son santificados. ¿Por qué? Porque el Dios santo habita en la vida del creyente.
y eso influye, la santidad trasciende sobre aquellos que no son creyentes también. Muy bien. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. La tercera razón por la cual el creyente es santo es porque la santidad del creyente viene también por la palabra santa de Dios. ¡Qué maravilloso es Dios! A Dios no se le quedan detalles. Dios escribe su palabra para el proceso de santificación del creyente. Por esa razón, usted y yo tenemos una experiencia doble. Cuando usted se aleja de la palabra, usted se contamina. La contaminación del mundo, la contaminación de adentro suyo, la contaminación de todo lado lo invade y sus pensamientos serán impuros. Su palabra será sucia. Pero cuando usted se mantiene cerca de la palabra de Dios, alimentándose de ella y permitiendo que la palabra de Dios vaya expulsando de su vida aquellas inmundicias, como dice Primera de Pedro capítulo 2 y también Santiago capítulo 1, cuando recibimos la palabra saca toda esa suciedad. Cuando nos relacionamos con ella, la palabra nos limpia. Y esa es la gran realidad, lo que la palabra de Dios dice. Por esa razón, San Juan capítulo 17 y capítulo 15 nos dicen así. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el capítulo 15 de San Juan, Dios ilustra el trabajo de la palabra en un creyente como el trabajo que hace el agua en la vida de un judío. Cuando un judío caminaba por esas sendas para llevar a otro lugar, entonces se ensuciaban sus pies. Se ensuciaban sus pies. ¿Y sabe qué era lo primero que hacía un judío antes de entrar a su casa? Lavarse los pies. Por esa razón el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Pedro le dijo, lávame todo. Pero el Señor Jesús dijo, no, ya usted está limpio. Y está limpio por la palabra que yo le he hablado. A similitud del agua. Esta mañana seguro que todos nosotros nos bañamos. Cuando no nos bañamos, la contaminación de nuestro cuerpo entonces expele olores desagradables hasta hacia nosotros mismos. Por esa razón es necesario bañarnos continuamente. Ahora, eso es lo que hace la palabra en nosotros. Por esa razón, la manera de vivir la santidad de Dios o de disfrutar de la santidad de Dios es mantenernos en relación con la palabra santa. Ella nos purifica. Ella nos aparta de todo mal. Ella evita que pequemos. Ella cambia nuestras decisiones equivocadas en el corazón. Cambia nuestros pensamientos erróneos. Eso lo hace Dios por medio de su palabra. Eso hace parte del proceso de santificación. Por eso Dios nos llama santos, porque Él sabe el poder que tiene su palabra. Dice que su palabra no volverá a Él vacía, ¿verdad? Cumplirá su propósito. Y uno de los propósitos que Dios ha establecido para que su palabra cumpla es que nos santifique, nos aparte de todo mal, nos aparte de pecado. Eso es, hermanos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La cuarta razón por la cual el creyente es santo. El creyente es santo por la obra de santificación de Jesucristo. El Señor Jesús vino para santificarnos. Él vino para santificarnos y Él lo ejecutó de diferente manera. Vamos a ver qué hizo Cristo para santificarnos. Romanos 6:22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces la santificación es el producto de la liberación del pecado.
La Biblia nos enseña que Cristo vino a liberarnos del pecado. Creo que hay una imagen por allí que nos habla un poquito. El término liberar es ir a buscar a alguien que estaba esclavo, desatar sus ligaduras y llevarlo a Él para tenerlo con Él. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos liberó, nos rescató, nos compró, y el precio, según la palabra de Dios, fue su propia vida, su propia sangre. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Y lo hizo. ¿Para qué lo hizo? Para santificarnos. El resultado de esa obra de Cristo es la santificación. Otra cosa que hizo Cristo. 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La sangre de Cristo, dice la Escritura, es el elemento que Dios usa para limpiarnos de nuestros pecados. Tengo que reconocer que ahí hay un misterio que no entiendo a cabalidad. Pero la Biblia dice que es la única sangre capaz de limpiarnos y de borrar nuestros pecados. En el Antiguo Testamento Dios utilizó una pedagogía. Mataban animalitos para cubrir el pecado, para enseñarle al pueblo que iba a venir el verdadero Cordero, el que quitaba y quitó el pecado del mundo. Y dice Hebreos que con una sola ofrenda, a propósito de eso, la Biblia no dice que con una sola gota de sangre Jesús limpió nuestro pecado. Esa es una mentira, porque la Biblia dice que Cristo derramó su sangre. Y uno de los elementos que ocurrió en el cuerpo de Cristo fue que derramó muchísima sangre. Jesús no derramó una sola gota de sangre. ¿Ha oído eso? ¿Ha oído eso? Que el Señor Jesús limpió nuestro pecado con una sola gota de sangre. La Biblia no dice eso. Dice sí con una sola ofrenda, pero no con una sola gota de sangre. Él lo hizo con su sangre. ¿Cuánta sangre? Mire, aquí también en este versículo dice ser rociados. Ahora, cuando a usted le cae una gota de agua, ¿lo rociaron? Rociar es echarle varias gotas. Así que tampoco concuerda con este versículo eso que hay por ahí. Precisamente esta mañana cuando estaba buscando imágenes, veía eso. Una sola gota de sangre. Pero eso no existe en la Escritura. Y si no lo dice la Biblia, es mentira. Y esa mentira no vale la pena ni siquiera publicarla en Facebook. Hay algunos hermanos que hacen eso. O darle me gusta, una sola gota, me gusta. Pues es mejor que le guste lo que dice la Biblia. Mejor que le guste lo que dice la Biblia y no lo que diga algo que es fuera de lo que dice la Escritura. Comprado a precio de sangre. 1 Corintios 6:20. Soy salvo por la sangre de Jesús. Ok. Ahora sí llegamos a Hebreos capítulo 10, versículo 10 y 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola gota, ¿cierto? No, una sola ofrenda. Una sola ofrenda. Eso es lo que dice la Biblia. Y rociado significa muchas gotas. Y si usted estudia el proceso de la muerte de Cristo, Jesús derramó muchísima sangre. Lo azotaron cuando lo azotaron. Allí fue una de las partes donde más derramó sangre. Es más, cuando le ingresaron la lanza por su costado, allí derramó sangre y agua. Su cuerpo ya había derramado tanta sangre que ahora lo que el cuerpo vertía era mucha agua, mucho líquido, porque mucha de su sangre había salido de su cuerpo. Y por esa razón, la muerte de Cristo se dio como resultado de todo esto. Él entregó su vida después de haber derramado muchísima sangre. No sé cuánta cantidad porque es imposible decirlo, pero gran parte de la sangre de su cuerpo fue derramada. Ok, entonces, Él fue la ofrenda por nuestros pecados. La quinta razón por la cual el creyente es santificado. El creyente es santificado no solamente porque Cristo expió nuestros pecados,
porque nos redimió, porque fue la ofrenda, sino porque Cristo, su santificación, su santidad, Dios nos la impregnó, nos la insertó. De tal manera que cuando Dios te mira a ti, no mira la inmundicia tuya, mira la santidad que Cristo te imputó, te insertó, que impregnó en ti. Eso es lo que dice entonces allí, 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo entonces es nuestra santificación. Como no estamos hablando de redención, justificación, sino santificación. Están correlacionadas, pero hablemos de la santificación. Cristo es nuestra santificación. ¿Dónde está Cristo hoy? Aquí en nosotros. Por esa razón, cuando Dios nos mira, mira a Cristo en nosotros y mira que Cristo es nuestra santificación. A esto es lo que llamamos en teología santificación posicional. Usted es santo porque Cristo está puesto en usted, porque Cristo vive en usted. Con el solo hecho de que Cristo esté en usted, Jesús, el Hijo de Dios, es su santidad. Amén. Por esa razón su santidad está asegurada. Hay una parte que vamos a desarrollar hacia futuro, es la santidad práctica. Vamos a ver cosas muy sencillas que Dios ordena, que debemos hacer en la santidad práctica. Debemos mantener nuestros cuerpos limpios. Debemos mantenernos bien vestidos. Debemos bañarnos varias veces al día. Debemos lavarnos las manos. Etcétera, 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 etcétera. Cuando haya conversaciones sucias, no debemos estar allí. Tampoco debemos ver programas sucios, porque eso no va acorde a nuestra santidad. Les adelanto algo de lo que poco a poco estaremos viendo hacia futuro, porque la santidad también es práctica. Dios la estableció así. Muy bien. Una sola ofrenda. Ahí está la ofrenda. El creyente entonces es santificado interna y externamente. Su santidad es completa, pero también su santidad es progresiva. La santidad del creyente, el creyente tiene que aprender a vivir en santidad, como lo que es. Y para eso, Dios se encarga de ello. Muy bien. 6. El creyente es santo porque Dios lo escogió para santidad. Es interesante. Cuando Dios nos escoge, Dios dice, lo escojo para. Eso es lo que la Biblia utiliza el concepto de santidad. Apartado para una función sagrada. Entonces Dios nos aparta del pecado, nos aparta del mundo, nos aparta de lo sucio con un propósito, con una destinación específica. Y a esa destinación es que debemos dedicarnos. Miremos lo que dice entonces allí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Primera de Pedro 1, 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Una persona salva es una persona en la cual Dios ha operado y está operando la santificación. ¿Acaso usted no ve a personas que dicen, yo soy salvo, pero su vida no refleja la santificación? Ahí hay que poner en duda la salvación, porque la salvación y la santificación son una sola cosa, operan alternamente. Dios no va a salvar una persona que no va a santificar. Dios no va a llevar al cielo una persona que Él no limpie. Porque en el cielo no entrará cosa sucia, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces la salvación es el resultado de la santificación. Dios va a santificar a aquellas personas que ha determinado con anterioridad salvar. ¿Estamos? Eso es lo que dice la Escritura. Elegidos según la presciencia de Dios en santificación. O sea,
que cuando Dios nos eligió a nosotros para que fuésemos salvos, Dios también incluyó que esta persona que Él eligió tiene que ser santificada por la sangre de su Hijo, por la presencia del Dios Trino en la vida del creyente, porque lo llama, Dios lo llama para que sea salvo, pero también para que sea santo. Para que sea santo. Muy bien. Número 7. El creyente es santo porque Dios le hace partícipe de su santidad. Vamos a ver, porque Hebreos, y ese sí me gustaría que lo leyéramos todos juntos. Hebreos 12:10. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Saben, hermanos, que nosotros a veces como padres no somos coherentes con la Biblia porque pensamos que los niños ya saben las cosas que tienen que hacer. La palabra disciplina indica varias cosas. Una de ellas es un proceso de entrenamiento, es enseñar. Es como en el Antiguo Testamento la palabra disciplina o enseñar era que el papá tomaba al niño y el propósito era enseñarle a llevar la flecha hasta el blanco. Así que el papá tomaba al niño y comenzaba, dispare, dispare, 500 flechas, dispare, 1000 flechas, dispare, 5000 flechas, por fin llegó una al blanco. Bueno, ya aprendió. Pero ¿cuántas veces nosotros como papá creemos que nuestros niños, a veces sin decirles, o también sin repetirle la cantidad de veces necesaria? El término disciplina es eso, es llevar a la persona a que ejecute las cosas. Si hay que decirle al niño las veces que sea. Por esa razón la disciplina forma el carácter, forma la voluntad, forma la conducta, forma la mente. Y disciplina es eso, hermanos. Ahora, parte de la disciplina es la corrección, y la corrección entonces duele. La Biblia utiliza el término disciplina para incluir el proceso de entrenamiento que incluye también el dolor por haber pecado. A propósito de eso, la disciplina tiene que ver con que Dios nos hace sentir dolor cuando pecamos. Cuando pecamos. Entonces Dios va a hacer algo que me duela. Algunos dirán, pero ¿cómo así? ¿Masoquista? No. Padre amoroso, dice la Biblia. Porque Dios sabe nuestra esencia, Dios sabe nuestra naturaleza humana y sabe que nuestra naturaleza humana es frágil al dolor. Y aún la Biblia dice que hay momentos en el corazón humano que ni el dolor nos hace arrepentirnos. Ni el dolor. Dice Apocalipsis que los seres humanos, con todo lo que Dios les va a hacer pasar en la época de la tribulación, y van a arder de dolor, se van a morder la lengua del dolor, pero aún así seguirán blasfemando contra Dios, pero aún así continuarán con un corazón rebelde hacia Dios. Y saben, hermanos, el Padre nos disciplina porque nos ama. Y quiero aprovechar para decir esto. Algunos creyentes o algunas organizaciones enseñan que la salvación se pierde para tener el control de los creyentes, para querer tener control, porque no lo tienen. Si usted hace esto malo, entonces pierde la salvación. La Biblia dice que cuando usted hace algo malo, su papá, aquel que lo recibió, aquel que lo engendró, va a disciplinarlo, va a corregirlo, porque el propósito de Dios es llevarlo al cielo santificado. Pero mientras está aquí, Dios está instruyéndolo. De hecho, esta mañana la Biblia dice que nos está instruyendo, nos está enseñando, nos está amonestando, y eso hace parte de la disciplina. Eso hace parte de la disciplina de Dios hacia sus hijos. Entonces, un octavo o una octava razón de la santidad del creyente. ¿En qué consiste la santidad del creyente? Es porque
El creyente es santo porque fue creado en justicia y santidad de la verdad. Vamos a leer allí en Efesios 4:24. Hagámoslo también juntos para que participemos. Dice así la palabra de Dios. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia nos explica que usted tiene dos naturalezas. Hay dos personas en usted. Una mala, se llama el viejo hombre. También la Biblia le llama la naturaleza pecaminosa. Está compuesta por la carne, por el egoísmo humano, y allí hay pecado, allí se aloja el pecado. Y eso es un instrumento útil en las manos de Satanás, que él tentará a la persona, lo incitará para que ejecute eso que tiene allá. Las personas solamente le culpan a Satanás del pecado, pero la Biblia dice que su propia naturaleza, su propio corazón, tiene la capacidad de pecar. Y tenemos la naturaleza nueva, o el hombre nuevo, ese que habla allí, ese nuevo hombre que hay en usted, como dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, ¿recuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura que Dios hizo en usted es santa, es santa, es santa. Y por esa razón, cuando Dios dice que usted es santo, se refiere a esa nueva criatura que hay en usted. Ahora le pregunto, ¿usted es santo? Bueno, hay algunos aquí que son santos. Voy a preguntar otra vez. ¿Usted es santo? ¿Por qué es santo? Porque Dios creó un nuevo ser en usted. Ese nuevo ser lo crea Dios en el momento de creer en Cristo. Cuando usted creyó en Cristo, inmediatamente usted tiene un ser internamente que es santo, con el cual Dios se comunica, con el cual Dios le hace entender a usted. Ese nuevo ser tiene una mente nueva, que es la mente de Cristo. Un corazón nuevo, una voluntad nueva y una conducta nueva dada por Dios. Es una nueva persona que hay en usted. Esa nueva persona se entristece cuando el Espíritu Santo le hace sentir triste por el pecado. ¿El otro? No, el malo no. Muy bien. La Biblia nos habla de esto, ¿no? Ese nuevo hombre tiene el fruto del Espíritu Santo. Ese nuevo hombre tiene un corazón nuevo. Ese nuevo hombre es la nueva criatura que hoy soy como hijo de Dios. Muy bien. 9. El creyente es santo por la santificación del Espíritu Santo. Ya hablamos un poquito de esto, pero este versículo es muy claro, es muy específico, por esa razón quiero que lo tomemos así. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay 3 obras del Espíritu Santo en este texto que hacen posible que Dios te diga santo. La primera, el lavamiento. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lavar, limpiar, purificar. Eso lo hace el Espíritu Santo. El día que el Espíritu Santo llegó en nosotros, lo primero que hizo el Espíritu Santo fue lavarnos de nuestros pecados en la sangre de Cristo. Y continúa lavándonos, porque también dice la Biblia que lo hace por medio de su palabra. Él nos lava ahora con su palabra y con su presencia. Eso hace el Espíritu Santo. La otra cosa, la otra obra de santificación del Espíritu Santo se llama ¿cuál? La regeneración. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo nos crea una nueva persona, nos hace una nueva persona. El punto anterior tenía que ver con eso, con que somos una nueva persona, somos una nueva criatura. Esa nueva criatura es la que va para el cielo, para estar con Cristo por la eternidad. Pero el viejo hombre, con sus hechos, está próximo a morir. El día que salgamos de este cuerpo, el día que muramos, ese viejo hombre ya no tiene cabida en nuestro ser. El día que Cristo venga por nosotros, ese viejo hombre ya no tiene cabida en nosotros. Solamente queda aquel hombre renovado, aquel nuevo hombre hecho por Dios en justicia y en santidad. Y la otra cosa que hace el Espíritu Santo, ¿cuál es? Renovarnos.
renovarnos, es hacernos nuevos en nuestra mente, en nuestro carácter, en nuestro corazón o nuestra voluntad, en nuestra conducta. Por esa razón, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, vamos a leerlo un momentico, Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el proceso en el cual el creyente está en este momento. Estamos siendo renovados. ¿Qué significa renovar? La palabra, el prefijo re es repetitivo o varias veces, una y otra vez. Innovar es hacer nuevo. El Espíritu Santo nos está haciendo nuevo cada vez. Hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser renovadas y Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. ¿Ha experimentado usted eso? ¿Se ha dado cuenta de lo que Dios está renovando en usted? Y lo que renovará, hermanos, porque Él se ha prometido llevarnos a su reino de manera diferente a lo que somos hoy. Número 10. El creyente es santo por su consagración sacerdotal. Cúltica. Resulta que en el Antiguo Testamento Dios escogió una tribu. Se llamaba la tribu de Leví. Esa tribu tenía la función de dedicarse a los oficios en el templo. Y de esa tribu Dios escogía los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos encargados para ejercer los oficios del templo. Y de esos sacerdotes Dios escogía un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote era el que tenía el papel de entrar una vez al año al lugar santísimo, el día de expiación, a presentar la ofrenda por el pecado del pueblo y por el pecado de sí mismo. Entonces eran personas escogidas. Ahora la Biblia dice que nosotros hemos sido escogidos para ese culto continuo y ese culto aquí. Debemos sentirnos privilegiados. Hubo hombres en el Antiguo Testamento que pelearon contra Moisés y contra Aarón. Los hijos de Coré fueron abatidos, muchos de ellos murieron, porque ellos exigían que en lugar de Moisés estuvieran ellos. Los mismos hermanos de Moisés envidiaron el hecho de que Moisés era tenido en cuenta por Dios para participar de una manera especial del culto, de la comunión con Dios. Pero tú y yo ahora hemos sido escogidos, elegidos para ello. De tal manera que la palabra de Dios dice así, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Dónde se hacían los sacrificios? ¿Dónde se hacía la adoración? En el templo. Ese templo estaba compuesto o edificado por piedras. Dios dice, claro, ahora yo tengo un nuevo templo donde se ejecuta la adoración. Ese templo es la iglesia, compuesto por piedras, pero por piedras vivas. Esas piedras vivas somos nosotros, hermanos, escogidos por Dios. Ese es el edificio donde Dios se adora, ejecuta la adoración. Ah, bueno, pero hace falta los sacerdotes. ¿Dónde están los sacerdotes? Dios dice, ustedes son los sacerdotes. Y es en el versículo 9 de este mismo capítulo 2 de Primera de Pedro, donde Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó las tinieblas a su luz admirable. Aquí están los sacerdotes. Aquí están las personas para participar en adoración a Dios. Por esa razón, parte de la santidad o de la santificación es que la iglesia tiene funciones santas. Funciones santas. Esto también lo estaremos diseminando, estudiando un poquito más. Todas las cosas que Dios dice que se ejecuten aquí. Por ejemplo, la adoración a Dios es santa. Los cantos a Dios son santos. Las ofrendas que se le traen a Dios son santas.
Y hay muchas cosas más que Dios dice que hagamos aquí. La lectura, el estudio de la palabra de Dios es santo. Y por esa razón, hermanos, cuando venimos al templo a adorar a Dios, debemos venir con esa actitud, como dice allí en Habacuc. Mas Jehová está en su santo templo. Porque ¿a quién venimos a adorar? ¿Cuál es la actitud que venimos a asumir aquí? Dice, calle delante de Él. No es el tiempo de otra cosa, de conversar con el amigo. No es el tiempo de hablar por teléfono. No es el tiempo de chatear, es el tiempo de callar delante de Dios. ¿Qué significa callar? Asumir una actitud de adoración, de reverencia hacia Él. Eso es lo que Dios exige. ¿Por qué? Porque cuando venimos aquí, venimos a entrar en un tiempo. Eso, todo tiene su tiempo, ¿no? Y este es el tiempo de adoración a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La vida del creyente, en todo momento, es un culto a Dios. Es un culto. ¿Qué era lo que se hacía en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era el culto? El culto era, agarraban unos animalitos, los ponían allí sobre un altar, los degollaban, derramaban su sangre, la sangre la salpicaban en diferentes lugares. Luego esa carne la asaban y se la comían. Una parte se la daban a los sacerdotes, otra parte se la comían las personas que llevaban la ofrenda. Las vísceras, el cuero y todo eso era quemado en un altar especial. Ese era el culto. Cada cosa que se hacía tenía que ver con la exaltación de la santidad de Dios. Pero había un animal que moría, o más animales que morían. Hoy, Dios dice que el culto es un culto vivo. Así como cuando la persona decía, bueno, este animal lo voy a dedicar a Dios. Ahora Dios dice, no es el animal, es usted mismo, es usted misma quien se debe dedicar, quien se debe presentar delante de mí. Cuando usted viene a adorar a Dios, no va a presentarse delante del pastor, delante del liderazgo, delante de nadie, sino delante de Dios. Delante de Dios. Por esa razón, Dios dice eso. Presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto lógico. Ya no es como el Antiguo Testamento que hay que matar la palomita, el animalito. Ya hoy hay que nosotros mismos presentarnos delante de Dios, ofrecernos delante de Él en sacrificio vivo. Okay. Y por último, el creyente es santo porque su conducta ha sido apartada de pecado y contaminación. Vamos a introducir un poquito también entonces acerca de la santificación práctica. Ayer estudiábamos con las damas segunda de Pedro y dice que nosotros debemos vivir en una manera santa por dos razones. Una, porque todo lo que tenemos aquí se va a destruir, se va a acabar. El juicio de Dios llegará sobre esto, sobre aquellas cosas que amamos a veces de una manera equivocada, porque la Biblia nos ordena que debemos amar las personas, no las cosas. Todo se va a destruir como consecuencia del juicio de Dios por el pecado. Y por esa razón dice el segundo de Pedro, ¿cómo no debemos nosotros vivir de manera santa y piadosa? Esperando a nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros entonces vivimos metidos de cabeza en las cosas de este mundo y no estamos esperando el momento? El día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, muchos creyentes se van a sorprender porque no están esperando encontrarse en cualquier ratico con Cristo. Pero dice la Biblia que esa es la espera inminente de todo creyente. Y es más, que el creyente que espere la venida de Cristo
O la venida aquí tiene que ver con el rapto, ¿no? Encontrarse con Cristo. Allá en los cielos, en las nubes, ese creyente tendrá recompensa. Dios le va a dar la corona de justicia. Vamos a leer entonces nuestros textos. Segunda de Corintios 7:1 y Primera de Pedro 1:16. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, estos dos versículos se refieren a la santidad práctica del creyente, que estaremos estudiando, si el Señor lo permite, en futuro. Dios nos ordena. Él es santo. Él ha puesto su presencia en nosotros, su presencia santificadora. Nosotros también debemos, entonces, apartarnos de todo aquello que nos ensucia, que nos contamina. Vamos entonces a concluir, hermanos. ¿Por qué el creyente es santo? Porque Dios lo llama santo, así es. Dios lo llama santo. El número 2, ¿por qué el creyente es santo? ¿Así es? Bueno, creo que ese es el 3. El 2 es diferente. Bueno, vámonos para el 3. El creyente es santo porque la presencia de Dios es santa y santificadora, porque Dios ha puesto su presencia, es el número 2. El número 3, porque la palabra de Dios es santa. El creyente es santo, el número 4, ¿por qué? Por la obra santificadora de Jesucristo. Ahí se me perdió la S allí. Cristo es el creyente es santo porque Cristo es nuestra santificación. El creyente es santo porque Dios lo escogió para santificación. El 7, el creyente es santo porque Dios lo hace partícipe de su santidad. Eso sí, así es. 8, el creyente es santo porque fue creado en justicia y santidad de la verdad, dice Efesios 4. El creyente es santo por la santificación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Hay 3 obras del Espíritu Santo que santifican al creyente. 1, lavamiento. 2, regeneración. 3, renovación. Eso, El creyente es santo porque fue consagrado, ¿a qué? Con su consagración sacerdotal cúltica a Dios. Y por último, el creyente es santo porque su conducta ha sido apartada para Dios. Muy bien. Vamos a orar dándole gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad y por lo que Él nos ha enseñado en esta mañana con su palabra. Amado Dios, gracias por tu bondad. Gracias porque has hablado a nuestras vidas, porque tu palabra, como dice tu palabra misma, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. Te doy gracias por tu iglesia, por cada hermano que has traído. Y Señor, te suplico que cada una de nuestras vidas pueda ser convencida a vivir en santidad, Señor. Mira a cada uno de mis hermanos, sus luchas, sus conflictos, porque hay conflicto. Tu palabra dice que hay un conflicto continuo entre nuestra carne y el Espíritu. Pero también te pedimos, Señor, que nos capacites y nos hagas vivir esa santidad práctica que tu palabra nos ordena. Hoy, Señor, suplicamos por la vida de cada uno de tus hijos, que te glorifiques, Señor. Oramos por toda la iglesia. Oramos por todas las personas que están presentes esta mañana, para que tú obres de manera poderosa y maravillosa en sus vidas. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias.